Y agradecidísimos por este momento, agradecidísimos por esta hora, agradecidísimo como siempre por tenernos reunido en torno a sus cosas, a sus planes y a todo lo que Él nos pueda enriquecer, nuestro buen Dios. Llegando a este punto, hemos planteado varios aspectos. Uno de ellos es que los tiempos de Dios vienen a hacer su obra en nosotros. Su obra, los tiempos de Dios vienen a ordenarnos y nosotros todo el tiempo estamos aprendiendo a respetar esos tiempos. Lo hemos ilustrado, hemos tratado de explicarlo, pero lo más poderoso es que las personas puedan entenderlo. Si nosotros esos tiempos no los entendemos, es muy difícil. Lo ideal es que a nosotros se nos abra el entendimiento a la manera de Dios, el entendimiento de lo que Dios quiere, el entendimiento de lo que Dios pretende y por dónde Él nos va a ir encaminando. En ese orden de ideas y en ese ejercicio, si usted revisa todo el Eclesiastés y usted empieza a entender muchas cosas, usted empieza a ordenar. Cuando hablo del orden, es de nuestra propia vida, no del orden que de alguna manera también nosotros trabajamos. Nosotros a veces es un tema muy complejo y aún con los hombres no encuentro mi camisa, no encuentro mis zapatos, no encuentro esto, no encuentro lo otro, que de alguna manera hay desorden. Cada cosa debe ir en su lugar y cada uno de los tiempos de Dios debe ir en su lugar. Y uno de los propósitos es que nosotros podamos caminar entendidos. O sea, yo estoy hablando de los tiempos de Dios y una persona ahí en la silla puede estar refunfuñando, puede estar refutando y puede estar diciendo, no, ¿cuál tiempo de Dios? ¿Cuál tiempo de Dios? Eso es mi mamá, eso es mi papá, eso es la fundación que lo quiere tener a uno aquí toda la vida, por decirlo así. Los tiempos de Dios son muy corticos para la estadía y para el tiempo que dura la fundación. Todos de alguna manera estamos transitando en esas estaciones, en esas dispensaciones en las que Dios está orando y nos está fortaleciendo, nos está afirmando y nos está otorgando una libertad. Mire, usted puede pasar un mal tiempo, usted puede pasar un tiempo de dificultad, usted puede pasar un tiempo de guerra, pero usted no va a perder su libertad. Es muy habitual y hay poca resiliencia en muchas personas, poco carácter. Recaí, ¿por qué? No, porque Julano me invitó. Recaí, ¿por qué? Porque peleé con mi novia, me dejó mi mujer. Recaí. Hace poco un chico recayó que porque lo despidieron del trabajo, porque perdió una nota, porque se frustró. Entonces, usted no va a comprometer su libertad. No va a dejarse debilitar, sea cual sea el momento que usted esté viviendo, sea cual sea su situación. Y esos tiempos de Dios, pues lo decíamos también el día martes, tienen un propósito: menguar a ese hombre natural, a ese hombre carnal y fortalecer ese hombre espiritual, no un hombre religioso. Siempre hablamos de esa fuerza interior para usted iluminar sus pensamientos, para usted iluminar su mente, para usted iluminar sus emociones, para usted iluminar su voluntad, para usted iluminar su capacidad de decidir. La lámpara del ser humano es su espíritu y que usted le pueda llevar luz a todas las demás áreas de su vida, que sus actitudes, que sus comportamientos puedan estar iluminados.
por esa luz que le trae a usted el Espíritu. Cuando usted logra fortalecer internamente, fortalecerse espiritualmente, su carne, cuando hablo de carne hablo de deseos, cuando hablo de carne hablo de pasiones, cuando hablo de carne hablo de esos instintos, de ese desenfreno que nos lleva muchas veces a equivocarnos, que lo llevaba a usted a volver al mismo círculo vicioso, no al consumo, al mismo círculo vicioso, del que quizá por muchos años, desde la adolescencia, desde niño, no se ha podido zafar. Hay un círculo vicioso y no necesariamente a cuántas metas inicia usted y no las termina. ¿Cuántos propósitos inicia usted y no los termina? Hay círculos como esos que no se rompen porque usted puede tener alguna limitación y no le permiten terminar bien las cosas, no le permiten avanzar bien en las cosas. Y si bien es cierto, ya hablamos de los tiempos de Dios, hablamos de que lo ideal es que Dios llene un vacío espiritual que teníamos nosotros, que crezcamos en sabiduría, que crezcamos en temor a Dios, que crezcamos en reverencia, que los principios y los valores de nosotros se fortalezcan. Si bien es cierto, tenemos unos frutos que son muy importantes y esos frutos ya están. Si usted tiene los tiempos de Dios, si usted tiene una identidad espiritual, un nivel de conciencia, o sea, una persona más espiritual y menos natural, menos carnal, que usted ya no vive pensando que es solo materia, esos sentidos espirituales le ayudan a usted a estar más alerta contra las amenazas, contra los factores de riesgo que toda la vida va a tener frente al campo de la droga. La droga no se va a acabar, a usted no se lo van a quitar, a usted ni a mí nos van a cuidar las 24 horas del día. En algún momento usted va a sentir humo por la calle, olor a droga y usted va a tener un pensamiento donde va a querer usted, ese pensamiento va a querer decir, pégate uno, qué rico que huele. Me decía en estos días alguien, el olor del bazuco moderno no es el mismo olor del bazuco de antes. Me decía. Me decía, el de antes olía a llanta quemada y uno se lo olía, el de ahora puro químico, decía, feo. Y yo le decía, ¿y por qué te lo soplas entonces si es feo? ¿Y por qué te lo consumís si es tan feo realmente? No, pues usted sabe, mi líder, que de todas maneras, pues, rumba es rumba, me dicen aún. Si ya tenemos tiempos de Dios, tenemos un hombre más espiritual, más en búsqueda de la construcción de su vida y menos natural, tenemos unos frutos. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? La pregunta. Usted tiene capacidades, habilidades y convicciones. ¿Qué sigue? Nosotros hablábamos de que andemos en esos tiempos de Dios, recibamos guianza u orientación para nosotros entender los tiempos de Dios y para seguir fructificando. Y entonces sigue algo, hay algo más. ¿Qué es? ¿Qué podría ser? ¿Qué ideas brillantes se le pueden venir? La cosecha. La cosecha, me ha puesto. La cosecha está bien, recoger es válido. Yo lo voy a resumir en estas palabras. Yo lo voy a resumir en estas palabras. Y es bueno y será un reto y será un desafío. Yo quiero que vamos y busquemos un momento
la alimentación de los 5.000. Este cuadro es muy bonito. Ya le digo, y vamos a buscarlo en Mateo 14. Uy, me mandó para Juan. Al de Juan, vamos al de Juan. Está Mateo 14, está en Marcos, está en Lucas, están todos los evangelios. Imagínense lo importante de este cuadro, que todos los evangelios lo resaltan. Ya están por allí, Mateo, San Juan 6. A ver. Amén, amén. Amén. De los 5.000. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba Perdón. Donde hay enfermos, ¿qué debe haber? médico, doctores, médicos, cura. Volvámoslo a leer. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Subió Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Paremos allí. Entonces, ¿qué necesitamos cuando hay enfermos? Sanidad. A Cristo, pa. A Jesús. Bueno, es válido lo que ustedes dicen, pero volvamos a leer el versículo 3. Jesús al monte y se sentó allí con sus discípulos. Entonces, donde hay enfermos, ¿qué necesitamos? Enseñanza. Se lo voy a explicar. Primero, Subir al monte. Jesús subió al monte. Y después de subir al monte, dice que se sentó allí con sus discípulos. ¿Qué necesitamos? Discípulos. ¿Qué necesitamos? Liderazgo. Y ya le voy a decir por qué. Ya le voy a decir por qué. Mire, aparentemente lo que ustedes dicen, sí, médico, es válido, pero estamos hablando de enfermedades espirituales y estamos hablando de enfermedades mentales. Bendito Dios, porque ahora las personas también de alguna manera, después de muchos llamados, muchas cosas, anoche veía que se están haciendo proyectos importantes a nivel gobierno, a nivel Congreso, hablando de salud mental, y eso es muy importante. Pero además de eso, de todo lo humano que se puede hacer, que es muy válido, Jesús dijo, me sigue una cantidad de enfermos, o sea que aquí podríamos decir de que esto era una fundación grande, una fundación grande. Y Jesús de lo primero que se apersonó fue subir al monte, o sea, traer las soluciones de Dios. En el monte, usted sube al monte, Jesús subía al monte, en cualquier momento difícil se remontaba de lo natural a lo sobrenatural. O sea, no busque aquí, busque arriba. ¿De dónde vendrá mi socorro? De ti, Señor. Y en ese orden de ideas, Jesús se sentó ¿con quién? Con los discípulos, con los enfermos, con los hambriados, o con quién se sentaba él, con los que realmente él estaba formando, con los que realmente estaban transformando para transformar lo demás. Le voy a decir, si usted cambia, usted puede cambiar su casa. Si usted cambia su cuadra. Si usted cambia su barrio. Si usted cambia su empresa, cambia su negocio, cambia todo. Entonces Jesús sabía que con estos discípulos él iba a impactar a los demás.
Además de eso, estos líderes, yo le digo a las personas, y lo hablamos hace días, usted necesita liderazgo para dirigir su vida. Y aquí vamos a hablar tiempos de Dios, personas espirituales, fruto del Espíritu. ¿Qué más necesitamos para recoger toda esa cosecha? Personas expertas en saber sacar el trigo y la cizaña, en expertos en tratar enfermedades de farmacodependencia. Yo volteo a ver a veces las situaciones que pasan en la fundación y yo siento la necesidad de que cada vez se levante un liderazgo. Yo a veces veo diferencias, a veces veo conflictos normales y yo siempre en mis oraciones, Dios levanta hombres y mujeres que tomen este lugar. Yo le digo a un muchacho, yo quisiera entregarle esto. ¿Por qué? Porque usted se tiene que ejercitar. Usted tiene que llevar al terreno de la práctica toda la teoría. Aquí nos dan una teoría, pero usted tiene que salir y la palabra tiene que cobrar vida. El verbo se hace carne. Por eso me gustó mucho el tema de la escuela de sabios. Si usted no termina en hacer, si usted no termina en practicar, si usted no termina en vivir, si usted no termina en cumplir, perdimos el tiempo, perdimos los frutos, perdimos los resultados. Y lo ideal es que Jesús aquí mire, entonces hasta ahí vamos claros, necesitamos líderes, necesitamos discípulos, practicantes de la cartilla de la rehabilitación, practicantes de la cartilla de la restauración. Jesús ya le había enseñado a ellos a alimentar. Y la pregunta, vamos a hablar de un alimento. Me les voy a adelantar. ¿Quién es el alimento? Si usted ve, por aquí le dicen, Señor, no hay comida. ¿El alimento eran los 5 panes, los peces, o el alimento eran los discípulos? ¿Quién era el alimento? Los discípulos. Se lo voy a decir en otras palabras. El alimento espiritual, emocional y mental de los suyos es usted. Hoy muchos comen de mí. En mi familia comen de mí. Y yo no es que estoy diciendo que porque yo aporto la comida. Comen de lo que Dios ha hecho en mí. Comen de mi fruto. Y aquí sí se va a cumplir. Madure para que se lo coman. Usted tiene que entrar en un proceso de madurez, de estabilidad espiritual, mental, emocional, para que otros se alimenten de usted. Miren, en cada uno de ustedes hay un libro. En cada familia hay una vivencia. Qué bueno que otros empiecen a alimentarse de esa vivencia. Desde luego que ya lo hacen. Aquí muchos ya empiezan a alimentar a otros, recomendándoles, aconsejándoles, diciéndoles, hermano, yo pasé por esto, pero ahora estoy en esto. Otros recomiendan la fundación, a mí me sirvió. Las personas que llegan a la fundación no es que a mí me recomendaron porque allá estuvo un familiar y ese muchacho está bien y me recomendaron que allá me podían ayudar también con mi hijo. Pregunta, ¿ahí hay alimento? El alimento del que vamos a hablar, el alimento del que vamos a hablar no es el que se hace el desayuno, el almuerzo y la comida. Salgámonos un poquito de eso. Yo sé que a veces aquí hay mucha compulsión alimentaria. Esta semana el líder me decía que salían los de la cocina con un morro así, 3 pisos, ni 2 pisos, 3 pisos. Pero hablemos ahora de otro tipo de alimento. Hablemos ahorita si usted está listo para que otros coman
y beban de usted. Jesús le dijo una vez a una mujer con problemas, le dijo, si usted bebe del agua que yo le doy, no le vuelve a dar sed jamás. Si usted aprende la cartilla, no vuelve a caer jamás. Si usted toma la posición de discípulo, porque aunque había más de 5,000 personas, los que podían sentarse y aguantar la formación y aguantar el proceso eran los discípulos que estaban con el maestro, los que tenían el aguante de subir al monte con él, los que tenían el aguante de sentarse con él. Porque mire que, pues por eso yo quedo tranquilo. Si usted, quiero que haga un salto al versículo 64. Al versículo 60. Si alguien me lee en 60 y 61. Amén, apóstol. Al oírla, muchos de sus discípulos dieron dura a esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, le dijo, esto ofende. Paremos allí. Pues, mire que pasa 2000 años atrás, pasa en la actualidad. ¿Qué dicen muchos del proceso que están viviendo? ¿Que cómo es? Duro, duro. ¿Qué le decían los discípulos a Jesús? Que era duro. Y murmuraban, y él les dijo, ¿esto los ofende? O sea, que si usted dice que el proceso es duro los tiempos de Dios, es duro dar fruto, es duro convertirse en discípulo. Usted es un discípulo de la rehabilitación. Usted es un discípulo y usted está obligado a levantar la bandera de la restauración. Usted tiene que volverse un practicante de los principios de la rehabilitación. Si usted no llega a ese nivel, a su restaurante no va a ir nadie y se le va a quedar toda la comida servida. Es decir, usted no va a poder ser alimento para otros. Si bien es cierto, usted está en un proceso de vida, pero no hay nada más bonito que usted esté en su proceso, pero pueda alimentar a otros. Pueda ser alimento para otros, pueda ser oasis para otros, pueda ser restaurante para otros, y no de cualquier comida. La comida que usted bajó del monte, la comida que usted recibió estando sentado a los pies del maestro. Dice que de aquel momento versículo 66. Amén. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso oír vosotros también? Le respondió, Haremos ahí, Diana, está bien. Iros, oír no, irse. ¿Qué pidieron ellos? irse. ¿Cómo se dice eso en la fundación? ¿Qué pidieron? ¿Qué pidieron? Pidieron puerta. Pidieron puerta. ¿Y ya estaban listos? ¿Cómo llegaron? Estaban listos, estaban mal. Enfermillos, enfermos. La misma enfermedad los llevaba a ellos a ver que esto era duro. La misma enfermedad los llevaba a ver ellos que tenían que empezarle a funcionar la reversa. Muchos están iniciando año modo reversa.
Muchos están esperando que tengan la oportunidad para que les entre en funcionamiento algo llamado reversa. Los que son alimento no salen corriendo. Los que son alimento no salen corriendo. Los que son alimento no dejan tirada la obra. Eso es un líder. ¿Por qué? Porque un líder es una influencia. ¿Usted es una influencia positiva o negativa? Hay papás que son influencias negativas para el proceso de rehabilitación. Ay, yo quiero que mi hijo cambie. Ay, yo quiero que mi hijo sea diferente. Ay, yo quiero que mi hijo deje de soplar. Pero ¿cómo lo estamos influenciando? Solo preguntándole cómo te sentís, cómo estás, ¿querés o no querés? ¿Cómo estamos influenciando a otros? ¿Cómo se influencian en la fundación? ¿Para lo bueno o para lo malo? Porque lo ideal es coger todo lo bueno que usted tiene, todas sus habilidades, talentos, dones, y pasarlas para el servicio de lo bueno. Y al maestro, al hombre que resucitaba muertos, dice, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás. ¿Qué le representa a usted ese volver atrás? Volver a recaer, volver a las conductas y comportamientos. Es válido. Las recaídas no solamente son de consumo. Usted también, antes de caer en el consumo y recaer en consumo, recae en conductas y comportamientos. Cuando usted va decayendo, se le va apagando la lámpara, se le va apagando el espíritu, se va saliendo de los tiempos de Dios. O sea, usted hace rato retrocedió. Lo único que falta es materializarlo. Y en el caso de la fundación, ¿cómo lo materializa? Ya lo dijeron, con un consumo, con una recaída. Pero antes de uno recaer en la olla, en la rumba, en la discoteca, usted recayó hace rato en conductas y comportamientos. Dice que muchos de sus discípulos volvieron atrás. Y después de volver atrás, ¿qué más dice? ¿Quién iremos? Y ya no andaban con él. Vuelven atrás y ya no. ¿Qué representa no andar con él? ¿Qué representa irme en la fundación? Cambiar el formato, cambiar el manual. Ya usted cambia de manual, cambia de canal. Se le olvidó todo lo aprendido. Se le olvidó que aquí se le enseñó hasta a saludar, a decir buenos días, buenas. O sea, en otras palabras, deja de ser alimento para otros, deja de ser alimento para otros. Dijo Jesús a los 12, ¿quieren irse? O sea que el maestro estaba empacando gente. El maestro estaba despachando gente. Le estaba diciendo a más de un papá, si usted no deja ir el trabajo, lleve a un muchacho. Yo empaqué a una persona hace unos meses y yo le dije, lo conozco de 15 años y siempre va a llegar al mismo punto de partida. Yo le meto la fe, meto la confianza, le exijo, hago mi trabajo para ver si usted logra avanzar, pero llega al mismo punto y se estanca. Llega al mismo punto y se frena. Y sigue diciendo aquí, le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Quién habló allí? Sí, Simón Pedro. Pero ¿sabe quién habló allí? Un restaurante. Uno que ya era alimento. Se paró firme como líder y dijo, Señor, de aquí pueden comer.
¿Sabe qué dijo? De aquí pueden comer porque nosotros hemos comido de usted. Esa es la cadena del bien. Esa es la cadena del bien. Pero muchas veces usted no quiere comerse la comida que el maestro le lleva, porque no quiere subir al monte, porque no quiere sentarse con él. O sea, no quiere pagar el precio del alimento espiritual. Y es lo duro, que usted quiere darle alimento a otros que usted no ha recibido. Usted quiere decirle a otro, modifique, mejore esto, alinee esto, cuando usted no tiene todavía la autoridad moral, la vivencia de hacerlo. Pero no nos vamos a quedar allí. Yo ya me alimento de muchos de ustedes. Yo me alimento de los frutos de muchos de ustedes. Mi restaurante son ustedes mismos. Los pasos, los logros, los cambios, eso es alimento para nosotros. Y eso nos motiva todos los días a estar aquí. Las almas de Dios, las vidas. Esa es la recompensa de nosotros. Que usted llegó enfermo y se pueda ir sano. Pero no que se vaya más enfermo de lo que llegó. Y aquí se paró una persona. Simón Pedro dijo, Señor, nosotros no vamos a coger la curva, nosotros no vamos a arrancar, nosotros estamos aquí dispuestos para alimentar. Yo por eso a los que ya tienen más tiempo en la fundación les voy exigiendo que empiecen a ser guías de los recién llegados. Que empiecen a cargar y a darle tetero a esos bebés de la rehabilitación. Pero a veces esos bebés recién llegados, a ellos mismos les toca calentarse el tetero, a ellos mismos les toca prepararse el tetero. No les pueden dar pecho, les dan espalda. Y Jesús dijo, aquí están esos discípulos. Ahora sí, regresémonos un poquito. Volvamos al contexto en el que estamos. ¿Vamos bien? Señor, sí, señor. Íbamos en el 6, en el versículo 3. Dice que le llegaban multitudes enfermas, digámoslo así, señales que hacían los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó con los discípulos. Sigamos desde el versículo 4. Amén, amén. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a la gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía, para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan nos bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón, Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y dos pensillos más que esto para tantos. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, y había mucha hierba en un lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Paremos allí, Diana. Hagamos una pausa ahí. Vamos desglosando esto. Dice que cuando Jesús alzó los ojos, vio que venía una gran multitud. Y le dijo a Felipe, pero más adelante lo reitera, que él le dijo para probarlo, ¿de dónde vamos a comprar alimento para tantos? Dice, esto decía para probarle,
porque él sabía lo que había de hacer. O sea, Jesús era alimento. Jesús en algún momento dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Él sabía alimentar a la multitud. Usted está aprendiendo a alimentar una sociedad de lo bueno, alimentar a jóvenes, a niños, a mujeres, alimentar a mamás, alimentar a personas. O sea, ¿qué estamos buscando? Que usted sea alimento, que usted sea esa persona que pueda suplirle una necesidad espiritual, emocional, mental a otras personas. Esa es una persona sana. No se preocupe, yo voy a estar, que usted pueda tener ese tipo, no solamente de respuestas porque lo diga, sino que sean reales. Felipe le respondió, Señor, 200 denarios de pan no bastaría para cada uno, para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea que Felipe le dijo, no hay cómo alimentarlos. No hay cómo alimentarlos. No hay discípulos que puedan darle alimento. No había quien alimentara, pero Dios siempre tiene sus reservas. Entonces por allá alguien dijo, uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Pedro, dijo, aquí hay una persona que sí cree, aquí hay una persona que sí tiene alimento. Y llegó y sacó 2 peces, 5 panes y se los entregó ¿a quién? A Jesús. El Señor sabe qué dijo, vamos a abrir el restaurante. Vamos a abrir el restaurante y vamos a demostrarles que aquí hay medicina para los enfermos, que aquí hay alimento para los hambriados. Vamos a demostrarles eso. Y le dijo el Señor, Felipe, aliméntalo. Dijo, no, ni con 500 lucas alimentamos todo ese poco de gente, Señor. Ni siquiera a pan vaso alcanza, ni siquiera a pan coco alcanza. Son 5,000 hombres, sin contar hombres y mujeres. Los estadistas dicen que son un promedio de 7,000 personas más o menos. Pero el Señor enmarcó esos 5,000, porque Él cuenta cabezas. Y contando las cabezas, dieron 5,000. Entonces el Señor dijo, venga, yo les enseño a alimentar. Para usted ser alimento, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Versículo 10. Versículo 10. Amén. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente, había mucha hierba en aquel lugar. Se recostaron como en un número de 5,000 varones. Está bien. Les dijo, vayan y recuéstese, vayan y reposen. Ahí no hay afán, ahí no hay ansiedad, ahí no hay preocupación, ahí no hay murmuración, ahí no hay queja. Ahí les dijo, recuéstenos. Porque ¿cómo debe alimentarse uno? Es más, los expertos, cuando usted come, ¿cómo le dicen a uno que debe comer uno? Y hay unas normas y que tiene que masticar tanto por tanto que para la digestión. Yo conozco un amigo que pone el plato aquí en la boca y él abre la boca y de una vez así, vea. Va para adentro. Para que le aproveche es con calma. O sea que aquí está el tiempo de Dios. Aquí están los tiempos de Dios. Aquí estamos en reposo. Aquí hay fruto del Espíritu. Por eso esa persona logró tener la capacidad de recostarse, de reposar, no recostarse de atenido,
de recostarme en el otro, de recostarme en el proceso de otro. No, 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 no. Este recostarse tiene que ver con el reposo, con la quietud que da el Espíritu. El Espíritu una vez tomó forma de paloma, no es que sea una paloma. ¿Qué pasa a una paloma cuando siente ruido, cuando siente bulla, cuando siente turbulencia? Se asusta y se... Porque las cosas de Dios se dan en quietud y en reposo, en calma. Jesús no se escandalizó con esa cantidad de enfermos. Jesús no se preocupó porque tenían hambre. Por eso, yo digo, yo me quedo aterrado, mano. Me quedo aterrado con todos los directores de las fundaciones. Las personas que han vivido la problemática de la adicción no los complace nada ni nadie. Por eso el único que nos llena y nos hace sentir plenos a nosotros es el Señor. Mire a su amigo con cara de alimento. Mire a su amigo con cara de alimento. Yo hoy le doy gracias a Dios porque a mí me pedían de muchas fundaciones líderes, me pedían de muchos lugares terapeutas. Y en este momento yo tengo que abrir el restaurante porque están escasos. Me tocó despertarme y decirle a Mónica, no respetan el devocional, una habladera, una recochadera en el devocional. Y en este momento yo digo, ¿qué líder se para duro, qué líder se para firme a llamar al orden a los demás? Y me tocó decirle a Mónica, Mónica, anda ya como niños y te paras duro para que aprendan a respetar una charla. Yo a veces tengo que ir a charlas y temas que a veces yo digo, oh, pero por respeto estoy en la charla y estoy anclando mi alma, estoy metiéndole freno a mi alma, estoy metiéndole freno a ciertos impulsos. Pero si hay un líder que diga, venga, yo soy alimento para otro. Muchos tienen que comer de su disciplina, muchos tienen que comer de su fe, muchos tienen que comer de su paciencia, muchos tienen que comer de su amor, muchos tienen que comer de su perdón. Todas esas heridas. Cuando el Señor le está diciendo a Pedro, la herida ya no duele. Tomás, perdón, mete el dedo. ¿Sabe qué le estaba diciendo? Venga, coma, venga, coma. Yo le enseño cómo se sanan las heridas, un médico del alma. Augusto Curi habla del médico de las emociones. Y necesitamos abrir estas fábricas, necesitamos abrir estos restaurantes donde las personas no solamente vayan y coman el corrientazo, el caldo parado, el combinado, sino que coman del espíritu, coman de algo que realmente los va a satisfacer porque humanamente no encuentran satisfacción en nada y por eso terminan en la olla intentando llenarse con la droga, con placeres que son ilusiones. El mundo es una ilusión, pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios dice que permanece para siempre. Y estos hombres estaban entendidos en la voluntad de Dios aquí, que la voluntad de Dios los eligió para hacer restaurante para otros, para hacer alimento para otros. De nada me sirve tener frijol, lenteja, arroz, si yo no lo sé preparar. Tenemos todo, tenemos todo. O sea, somos bendecidos. Dios le ha dado todo a usted para que usted avance. Pero a veces se bloquea en la preparación. Eso es como usted tener la nevera llena
como usted tener un closet lleno y no saber qué ponerse, como usted tener la nevera llena de todos los alimentos, de todos los productos. Sí, todo usted lo tiene. Su mamá me dice, ay, es que él es tan inteligente, ay, es que él es tan amoroso. Yo lo sé, tiene todo. Ay, es que él sabe de esto, él sabe de lo otro. Ay, es que él estudió, yo lo sé. Pero llego en un momento que yo me encuentro en un dilema que tenemos todo, pero no avanzamos, no alimentamos, no comemos la comida que nos ponen en la mesa. No hay quien se pare firme. Y si usted se para firme aquí, se va a parar firme afuera como alimento. No va a ser carga, no va a ser dolor de cabeza, no va a salir a preocupar los suyos. Yo le doy a mi mamá paz, por eso tuve que aprender el tiempo de guerra y el tiempo de paz. Y les doy algo que no se compra con la plata, porque ninguno puede ir con 50 millones a una farmacia o a un almacén a comprar paz. Eso es don inmerecido, eso es regalo de Dios. Y Dios nos ha dado tantos regalos que tenemos la nevera llena. Eso es como cuando uno se siente frustrado. Ayer yo me sentí frustrado en la tarde. Mire, un lugar como estos tan bonitos. Se quejan que porque a veces el compartir el baño, una fila de un poco de personas en el baño, claro, yo lo entiendo, es duro. Pero también usted aprende a darle manejo a eso. Y llego yo y me asomo aquí en un baño enchapado, elegante. Muchos muchachos en algunas fundaciones, yo no comparto eso. Los tienen en un CR, una cosa que se llama cuarto de reflexión. Yo no comparto eso. Y les pasan una coquita para que den del cuerpo. Y tienen que dar del cuerpo en ciertas cocas. Y fundaciones, pupi. Y no les la rebajan al CR. Y yo tengo todo, tengo este lugar, tengo este sitio, y hoy me asomo en el baño, y ayer llamo a 2 líderes, y les muestro y les digo, mire, ese baño con lama, las rayas así negras de lama. ¿Cuántos anhelan tener ese baño? Y muchos están con una coca. Entonces yo digo, no hay restaurante abierto, no hay quien alimente, no hay quien enseñe. Los campos están llenos, el Señor dijo, la mies es mucha, los obreros son pocos. Por eso usted está en el proceso de formación, para que se vaya y se le pare duro a las demandas de este siglo. Para que usted sea un portador de buenas nuevas. Y vamos aquí. Dice entonces Jesús, hagan recostar la gente. Había mucha hierba en aquel lugar y no les importó. Dice, se recostaron. Entonces tomó Jesús aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió ¿entre quién? Si usted está prestando atención, ¿quién va a ser el alimento de su casa? ¿Quién va a ser el alimento para muchos? Si usted se está cuidando, ¿usted está entendiendo la responsabilidad? Yo no lo voy a mandar nuevamente a usted a de su casa para que usted sea el pobrecito, el lastimero, el hazme reír, el patico feo, el hijo de nadie. No, eso es una canción de Yolanda del Río. Esa canción aquí no aplica. La hija de nadie. Vuelvo y lo leo. Jesús tomó aquellos panes, habiendo dado gracias, los repartió ¿entre quién?
psicología organizacional, jerarquías, conductos regulares. Muévase siempre en los conductos regulares y verá que siempre le va bien. Dice que Jesús repartió los panes entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo los peces cuanto querían. ¿Sí ve el orden? ¿Quiénes recibieron de primera mano el alimento? Los Los discípulos. discípulos le repartieron, ojo, el que no estaba recostado no le daban. Si aquí nos cuesta llamar al orden un grupo pequeño, ellos lograron poner en orden 5,000 recostados y no les dijo estése quieto, haga silencio, esté receptivo, nada. Porque la gente tenía hambre y sed de lo de Dios. La gente quería sanarse. La gente le estaba prestando atención. Mientras por lo menos mis superiores hablan, yo estoy ahí absorbiendo, atento. Y la palabra de Dios no vuelve vacía. El alimento de Dios cumple el propósito para lo cual fue enviada. Después que terminemos estos temas, vamos a abrir la escuela de creyentes y vamos a recordar, porque es que en la rehabilitación también hay convicción. A usted le pueden bajar en vivo y en directo lo mejor de lo mejor, pero si usted mismo no se las cree, no hay nada. Y a muchos lo que se les enfermó fue la fe. Están enfermos en la fe. Entonces ahí necesitamos médico del alma, médico del espíritu, médico de la fe. Y usted tiene esa cartilla. Y entonces dice, versículo, hay para comer de sobra, dijeron, cuanto querían. Cuando se hubieron, ¿qué? Saciados. Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobraron para que no se pierda, ¿qué? Nada. Mire el trabajo, recoger en pedazos, recoger los escombros de muchas generaciones. Recojan. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Yo no sé si a usted le parece, pero a mí me gusta la manera de Dios. Y le creo a Dios. Yo no le creo a los hombres, yo le creo a Dios. Le creo al Padre. Y creo en las personas que me han acercado más al Padre, que me han reconciliado con el Padre. Y le voy a decir, si usted quiere tener una rehabilitación natural o usted quiere tener una rehabilitación sobrenatural, por eso yo le hablo a usted de milagros. Pero esto es un milagro. Que comieron 5,000, que repartieron los discípulos, que sobraron para repelar como 12 cestas. Aquí yo tengo varios compañeros que no se llaman, como dice la cédula, sino que se llaman repelo. ¿No que un repelo? Magos del repelo, de la repetición. Pero qué bueno que todo eso lo canalicemos de manera positiva. Oiga, sobró amor, sobró paz, sobró paciencia, sobró obediencia, sobró sabiduría, sobró temor a Dios. Oiga, no solo dijeron aquí hay para eso y para más, sino que con Dios usted tiene de sobra. Ese es el Dios que yo anhelo, el Dios que es por encima de todas las posibilidades humanas, el Dios que lo sorprende a uno. Dios es experto en sorprenderlo a uno. Solamente usted tiene que estar atento a la bendición. Los discípulos tenían que estar atentos porque el maestro sí sabía alimentar ese poco.
Sí sabía alimentar ese poco. Y usted se está volviendo experto en alimentación, en nutrición, solamente que no es la nutrición humana, porque ya sabemos que con esa nutrición humana no nos salvamos. Aquí podemos tener toda la minuta al pie de la letra para darle el alimento, cómo servirlo, cómo hacerlo, de qué manera. Pero nosotros aquí estamos hablando de otro tipo de alimento. Tenemos todo. Tiempo de Dios, frutos, herramientas, capacidades, habilidades. La pregunta del millón. ¿Cómo los prepara? Esto era una preparación alimentaria. Y si usted se pone a ver, ese hombre que le dijo al Señor por allá en el versículo 60, 60 y algo, al 66, de esos que dicen que muchos volvieron atrás y ya no andaban con el Señor. Ese hombre, sin haber ido a la universidad, analfabeta de analfabetas, pescador, pregunte quién era un pescador en esa época. Lo más burdo, lo más iletrado. En la primer conferencia alimentó a 2000. Y en la segunda conferencia, pero tuvo una decisión, aceptó comerse el alimento del Padre. Ese que leímos ahorita más adelante dijo, aquí hay alimento. No tenemos otro lugar a donde ir, porque ya estamos llenos con lo suyo. Si usted cuando se llena de lo de Dios, usted no se quiere llenar de vicio, de otro tipo de cosas. Que su alimento sea el Señor. Pero hay todavía personas que se alimentan. Por eso hay papás que no tienen a Dios en el primer lugar. El primer lugar de su corazón son los hijos. Ojo con quitarle el primer lugar al Señor. El primer lugar no es su esposa, los hijos. El primer lugar no es el dinero, lo material. Por eso el Señor dijo, el que no deje bienes, padres, madres, hermanos. Porque el primer lugar es de Él. El primer lugar suyo es la restauración. No ponga nada por encima de su proceso. No ponga nada por encima de su proceso y me cuenta si le sobra sanidad y me cuenta si le sobra medicina, porque aquí sobraron 12 cestas. ¿Cuántos más podían comer de esas 12 cestas? Pero ese es Dios, sobrenatural. Y entonces usted no mire nada de esto por lo material. Sobrenatural, le va a sobrar paciencia, le va a sobrar amor, le va a sobrar los frutos que leímos ayer, los tiempos que hemos venido leyendo esta semana le van a sobrar. Le va a sobrar dominio propio, le va a sobrar bondad. Ahora si usted lo puede mirar con otros términos, resiliencia, esfuerzo, motivación, todo lo que usted le quiera añadir ahí va todo un paquete completo. Amén, familia. Amén. 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 ¿Claro? ¿O alguna pregunta? ¿Es claro o hay alguna inquietud allí? No, Para despejarla. está claro. ¿Estamos claros? Sí, Señor. Entonces dejemos que la palabra siga haciendo su trabajo en nosotros, que sea ella la que obre y que nos haga entender estas verdades para seguir avanzando en este proceso. Entonces, familia, vamos a dejar el día de hoy allí. Muchas bendiciones, Dios los guarda y nos vemos mañana a la misma hora y por el mismo canal. Muchas bendiciones para todos ustedes. Chao, chao.